Para el diagnóstico de la hipernatremia se necesita tener en cuenta tres elementos. El primero de ellos, el sodio en plasma debe ser superior a 145 miliosmoles por litro, o sea, estar elevado. El segundo, la osmolaridad plasmática debe ser superior a 295 miliosmoles por litro, porque el sodio es el principal componente de la osmolaridad plasmática. Y tercero, la brecha osmótica en el plasma debe ser inferior a 20 miliosmoles por litro. Algunos dicen 15, ¿no? Entre 15 y 20, pero siempre inferior a 20. ¿Por qué? Porque una brecha osmótica superior a 20 miliosmoles por litro nos está hablando de osmoles no medidos. Y no es el caso si es una hipernatremia. En hipernatremia son osmoles medidos, sodio, concretamente. El diagnóstico de la hipernatremia hipervolémica se hace por la presencia de señales de hipervolemia, es decir, un paciente con hipernatremia ya diagnosticada con los elementos que ya habíamos visto anteriormente, esos tres elementos. Ese paciente va a presentar hipertensión arterial, edemas y sed. Estas son las señales de hipervolemia y en estos casos de hipervolemia hipernatrémica, o sea, hipernatremia hipervolémica, tenemos que tener en cuenta que el sodio y la osmolaridad no están muy elevados y en muchos casos están hasta normales. ¿Por qué? Por la compensación de la hipernatremia por la hipervolemia. Es decir, vamos a refrescar esto. El organismo, como el paciente tiene el sodio alto, retiene agua. ¿Cómo? Segregando mayor cantidad de hormonas antidiuréticas, por una parte. Por otra parte, haciendo que el paciente tome más agua, o sea, sed. Y además de esto, existe otro problema, otra situación, y esta otra situación es que el agua pasa del compartimiento intracelular hacia el extracelular, ya como habíamos explicado, para tratar de diluir el compartimento extracelular y disminuir la hipernatremia. Por estas condiciones es que a veces un paciente con una hipernatremia hipervolémica no presenta el sodio muy elevado ni presenta tampoco una osmolaridad muy alta. No obstante, tiene señales de hipernatremia y tiene señales de hipervolemia. Las causas de esta hipernatremia hipervolémica son principalmente la administración excesiva de soluciones intravenosas ricas en sodio en pacientes hospitalizados. A veces prescribimos, vamos a poder indicarle a este paciente cloruro de sodio al 0,9% y vamos a indicarle, por ejemplo, está un poquito deshidratado, pues vamos a ponerle 3 litros en el día, pero nos pasamos. Esa es una posibilidad. Otra es que hay pacientes o personas, porque no necesariamente son pacientes todavía, que beben mucha bebida energética o beben mucha soda y al contrario beben poca agua, o sea, ingieren grandes cantidades de sodio sin diluirlo con agua suficiente y entonces presentan una hipernatremia hipervolémica porque el organismo trata de reducir esta hipernatremia reteniendo líquido y pasando líquido del espacio intracelular hacia el extracelular como ya hemos explicado. Los diuréticos de Lassa, como la furosemida y la torsemida, y los diuréticos osmóticos, como el vanitol y antiguamente la urea ya no se emplea como diurético osmótico, eliminan más agua que sodio. Es decir, concentran el plasma, concentran el sodio en plasma, porque la eliminación fundamental es de agua. Si el paciente repone volumen con soluciones normotónicas y no con agua, fundamentalmente, aparece una hipernatremia normovolémica. Normovolémica porque el volumen total de líquido en el cuerpo es normal, el volumen en plasma es normal, pero hay una característica. Ha recuperado sodio y agua y perdió principalmente agua. Pues esa es la causa de que aparezca una hipernatremia, pero en este caso, normovolémica. Las causas más frecuentes de hipernatremia hipovolémica son la administración excesiva de diuréticos de Lassa o diuréticos osmóticos sin adecuada reposición de líquido, la sudoración excesiva, los vómitos y diarreas. Recuerden, la hipernatremia hipovolémica es la más frecuente de todas ellas. Un aspecto muy importante para el diagnóstico de las hipernatremias, o sea, el diagnóstico de la orientación en cuanto a la causa, el tipo de hipernatremia, es calcular la osmolaridad urinaria. La osmolaridad urinaria pudiera medirse con un osmómetro, pero es más complicado. Entonces lo más fácil es calcularla y se calcula muy fácilmente. Se mide la densidad urinaria con un densímetro urinario al resultado que siempre es 1000 y tantas, por ejemplo 1018, 1020, eso está dentro de lo normal, pues se resta 1000 y el resto este que queda, o sea, lo que sobra,
se multiplica por 35. Esto resulta en una cifra que es la osmolaridad urinaria en miliosmoles por kilogramo de orina. O también se puede decir por litro de orina, es prácticamente lo mismo, porque un litro de orina equivale más o menos a 1 kilogramo de orina. Valor normal de la osmolaridad urinaria calculada por este método, entre 50 y 1200 miliosmoles por kilogramo de orina o por litro de orina, como prefieran. En pacientes con hipernatremia y funcionamiento renal normal, la diuresis debe estar alrededor de 500 mililitros, un poco más de 500 mililitros en 24 horas, porque la diuresis normal es entre 500 y 1500. Y en estos casos, hipernatremia con un riñón funcional normal lo que hace es retener agua para diluir el sodio que está aumentado. Y por tanto, la orina es una cantidad que está dentro de lo normal, pero dentro de lo normal baja. Se calcula generalmente alrededor de 500 mililitros en 24 horas o un poquito más. Y la osmolaridad urinaria está por encima de 1200 miliosmoles por litro, porque es una orina muy concentrada, está reteniendo agua para diluir la cantidad de sodio que hay en plasma y la orina por tanto se concentra. En pacientes con hipernatremia y deficiencia en el funcionamiento renal, la diuresis debe ser mayor de 1500 al día porque el riñón no es capaz de concentrar y por tanto para eliminar el sodio tiene que eliminar grandes volúmenes de líquido. Y la osmolaridad urinaria es menor de 100 miliosmoles por litro, lo que nos está hablando de falta de concentración de la orina por parte del riñón. Son pacientes con deficiencia renal, insuficiencia renal, aun cuando no tengan muchos datos clínicos y no sabe, tengan un diagnóstico muy preciso. Paciente con hipernatremia, diuresis elevada y densidad urinaria menor de 100, tiene dificultades renales. Hay dos situaciones que hacen sospechar el diagnóstico de diabetes insípida. La primera de ellas, pacientes con sodio en plasma mayor de 145 miliequivalentes por litro, osmolaridad urinaria menor de 200 miliosmol por litro y una diuresis total en 24 horas de 1500 ml aproximadamente. Cuidado, se puede confundir con el paciente que presenta una insuficiencia renal, pero la diferencia es que en el paciente con insuficiencia renal vamos a encontrar creatinina y urea elevada, y en este paciente con una diabetes insípida, la creatinina y la urea están normal y normal baja. La segunda situación, pacientes con sodio en plasma mayor de 145 miliequivalentes por litro, con una diuresis mayor de 3000 mililitros al día, o sea, más de 3 litros, y la densidad urinaria menor de 600 miliosmol por litro. En estos dos casos, el diagnóstico de diabetes insípida es un diagnóstico que se impone, aunque decía también ya en el anterior, en el primer grupo, pues tenemos que tener en cuenta cómo está en la creatinina y cómo está la urea también. Se considera la posibilidad de diuresis osmótica si la diuresis es igual o mayor a 3000 mililitros por día y la densidad urinaria calculada es mayor a 1000 miliosmol por litro. En ese caso deben buscarse miliosmoles no medibles en la orina y tienen que esterroarse al paciente, si está utilizando manitol, está utilizando alguna otra sustancia que puede presentar esta situación. Al mismo tiempo, algunos alcoholes también pueden producir una diuresis osmótica. Estas características, más de 3000 mililitros de orina al día y más de 1000 miliosmol por litro de densidad urinaria, son característicos de las diuresis osmóticas. En pacientes con hipernatremia, es decir, con sodio en sangre por encima de 145 miliequivalentes por litro, se debe medir la diuresis de 24 horas y calcular la osmolaridad urinaria, como ya habíamos dicho, con la fórmula presentada. Eso es básico para orientarse diagnósticamente. Vamos a resumir lo tratado hasta ahora. Primer grupo, osmolaridad urinaria por encima de 1200 miliosmoles por litro. Diuresis de 500 mililitros o un poco más. El diagnóstico presunto, hipernatremia con riñones normales. El segundo caso, siempre con hipernatremia todos ellos, ¿no? Osmolaridad urinaria menor de 100 miliosmol por litro. Diuresis mayor de 2000 mililitros. Plantear enfermedad renal o abuso de diuréticos como las dos posibilidades. Tercer grupo, osmolaridad urinaria menor de 100 miliosmol por litro con una diuresis de 500 a 1500 mililitros o osmolaridad urinaria de menor de 600 miliosmol por litro con una diuresis mayor de 3000 mililitros, plantear diabetes insípida, o sea, insuficiencia
de la neurohipófisis, de la parte posterior de la glándula hipófisis, y por tanto ausencia de secreción de hormona antidiurética. Y el cuarto grupo, osmolaridad urinaria mayor de 1000, diuresis de 24 horas de 3000 mililitros aproximadamente, plantea diuresis osmótica. Y en ese caso se debe medir en orina glucosa, urea, potasio y sodio. También debe plantearse el uso de manitol y el abuso de soluciones hipertónicas en pacientes hospitalizados, soluciones que tienen grandes cantidades de sodio, y también la posibilidad de una dieta hiperproteica. Esas personas que lo que comen es proteína, pueden presentar un aumento de la urea en sangre. Esta urea se elimina por los riñones y hace que tengan una diuresis excesiva por diuresis osmótica por la urea. Ahora veamos el tratamiento. Si nos encontramos ante un paciente con hipernatremia que presenta frialdad y cianosis en manos y pies, cianosis es coloración azulada, o sea, tiene las manos y los pies frías y un color azulado ligeramente. Además de eso, una disminución de llenado capilar, que ya habíamos explicado cómo se mide este llenado capilar, que debe ser en este caso mayor de 3 segundos. La demora en recuperar cuando uno presiona una uña, la uña palidece, y la demora en llenarse de nuevo debe ser en este caso mayor de 3 segundos. Con aumento de frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, y con presión arterial disminuida, son señales de hipovolemia grave, y hay que plantear en este caso una hipernatremia hipovolémica grave. No podemos perder mucho tiempo en la reposición del sodio, del líquido, que si el sodio. Lo que hay que reponer es volumen, porque si no el paciente fallece, y entonces, bueno, pues lo demás no tiene tanta importancia después del paciente fallece, ya fracasamos completamente. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hidratar con solución salina 0,9% o con expansores del plasma hasta que se restablezca el estado circulatorio, es decir, hasta que desaparezca la frialdad y la cianosis, hasta que el llenado capilar sea menor de 3 segundos, que la tensión arterial normalice y la frecuencia cardíaca también normalice. Ya una vez logrado esto, podemos pasar a la segunda fase de tratamiento. En los pacientes con hipernatremia grave, hipernatremia hipovolémica grave, que ya lo recuperamos, ya pasó la fase grave, ya se restableció la circulación general, ya en ese momento el corazón está funcionando mejor, el peligro de muerte inmediata ha pasado, o en pacientes con hipernatremia hipovolémica no grave, el tratamiento es reponer volumen. ¿Cómo se repone volumen? Ante todo, hay que tener en cuenta el cálculo del déficit de agua. Tenemos que saber qué cantidad de agua se necesita pasar. Por el contrario, no estamos pasando empíricamente. Y esto se calcula con una fórmula que dice que el peso corporal previo, es decir, cuánto pesaba el paciente antes de enfermarse, se multiplica por 0,4. Y esto a su vez se multiplica por sodio dividido entre 140 menos 1. Es decir, el sodio puede ser que sea 150, y entonces tendríamos dividido entre 140 da 1 punto, el 0 punto, o sea, 1 punto, una cosa mínima, ¿no? Se le quita el 1 y entonces con esa fracción que nos queda se multiplica por el peso corporal previo por 0,4 y este es el cálculo de la cantidad de litros que debe pasarse en total. ¿Qué de líquido debe pasarse? Destroza el 5% o cloruro de sodio 0,45%, porque son soluciones hipotónicas, soluciones con una tonicidad menor de la tonicidad normal del plasma. Tenemos que tener en cuenta que un litro de destroza del 5% equivale a un litro de agua, porque la destroza se metaboliza y lo que estamos pasando es agua y una sustancia que el organismo se encarga de metabolizarla, distribuirla y consumirla. No obstante, un litro de cloruro de sodio al 0,45% se considera que solo se ha pasado medio litro de agua, porque el otro medio litro que se pasó como solución normotónica. Ese es el cálculo que hay que hacer. Destroza el 5% es igual, el mismo volumen que se pasa es igual al volumen de agua. El cloruro de sodio 0,45%, la mitad es el agua que se pasa. Se debe reducir entre 0,5 a 1 milimol de sodio por hora y en las 24 horas no debe disminuir más de 12 milimol. ¿Por qué? Porque esto llevaría a una rehidratación rápida y las neuronas recuerden que están deshidratadas, que tienen osmolitos en su interior y puede ser que esto cause un daño neuronal permanente, un daño cerebral permanente. Por tanto, la reducción de la osmolaridad plasmática debe hacerse lentamente para permitir que
que las células del sistema nervioso se recuperen. Por ejemplo, tenemos un paciente con un peso corporal previo a la enfermedad de 70 kilogramos, que el sodio en plasma en este momento está en 160 milimol por litro, que el peso corporal se multiplica, o sea, el peso corporal que tenemos, 70 kilogramos, se multiplica por 0,4 y el resultado es 28. Ahora, el sodio que tenía en el paciente, que es 160, se divide entre 140 y nos da a 1,14, se le resta 1 y nos queda 0,14. ¿Qué hacemos con estos datos? Tenemos 28 ya de peso corporal por 0,4, da 28. El sodio entre 140 menos 1 nos da 0,14. Multiplicamos estas dos cifras y tenemos que 28 por 0,14 es igual a 3,92 litros de agua que se deben pasar en total al paciente. A esto, repito, una cosa que ya había dicho, se debe añadir por cada día que nos demoremos hidratando 1 litro más de agua. ¿Por qué? Porque esa persona pierde 1 litro de agua por vía urinaria diariamente. Entonces tenemos que reponer, además del cálculo inicial, 1 litro de agua diario para reponer las pérdidas del día. Muy importante, en pacientes con diuresis osmótica por hiperglicemia, si diabéticos descontrolados que tienen una diuresis osmótica, orinan demasiado porque está eliminando la glucosa por la orina y aunque ya, bueno, ya hablamos de eso, cuando vamos a ver los electrolitos, pues no hay sodio, tanto sodio en la orina, lo que es mucho azúcar. En ellos se debe tratar la hiperglicemia. ¿Con qué? Con insulina. ¿A qué dosis? Bueno, la dosis se calcula de acuerdo con el peso del paciente, con las cifras de glicemia, etcétera, siempre teniendo mucho cuidado con causar una hipoglicemia grave que pudiera causarle daño al paciente importante, ¿no? Se debe hidratar con cloruro de sodio al 0,45%. No usar destroza intravenosa porque eso empeoraría la situación de la glicemia, empeoraría la osmolaridad plasmática y entonces en vez de resolver el problema estamos creando un nuevo problema o empeorando un problema ya existente. La hipernatremia hipervolémica se trata utilizando diuréticos del ASA, furosemida, por ejemplo, hidratación con soluciones hipotónicas como la dextrosa al 5% o el cloruro de sodio al 0,45%. Y esta hidratación se tiene que hacer con muchísimo cuidado porque la hipervolemia es más grave que la hipernatremia y si le administramos muchas soluciones o se las administramos muy rápido, podemos matar al paciente con gran facilidad. No olvidemos esto. En todo paciente con hipernatremia es esencial tratar siempre la causa. Si el paciente tiene vómitos de diarrea, tratar los vómitos de diarrea. Si está utilizando los diuréticos en exceso, pues entonces suspender los diuréticos, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la causa, es necesario tratarla al mismo tiempo que el paciente se va tratando la hipernatremia, que es lo que hemos tratado lo que hemos hablado en este resumen. Este resumen solamente hemos hablado del tratamiento de hipernatremia, pero siempre hay que tener presente el tratamiento de la causa de la hipernatremia. Y muchas gracias por haber llegado hasta este final. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.